El Ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar en la serie Feliz para Siempre nuestro último segmento para el día de hoy. El tema central, el conflicto de los siglos, capítulo 19. Una profecía significativa, un mensaje especial del pastor Ted Wilson. Gracias, Señor, le damos por permitirnos abrir nuestro corazón al mensaje del pastor Ted Wilson. Que podamos, oh Padre Santo, escuchar su palabra a través de nuestro presidente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, les dejo con el mensaje especial del pastor Ted Wilson, una profecía significativa, capítulo 19 del conflicto de los siglos. Ya regreso. Greetings, friends. Saludos, amigos. Hoy, mientras continuamos a través del conflicto de los siglos, nos encontraremos con un agricultor de corazón honesto que había sido llevado a dudar de la autoridad divina de las Escrituras, pero sinceramente deseaba conocer la verdad. Su nombre era Guillermo Miller y fue especialmente elegido por Dios para liderar la proclamación de la segunda venida de Cristo. Guillermo Miller nació el 15 de febrero de 1782 en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Cuando tenía 4 años de edad, su familia se mudó a la zona rural de Lowhampton, en el estado de Nueva York. Incluso cuando era pequeño, Guillermo mostró signos de ser brillante. Leemos en el conflicto de los siglos, aunque no gozara de las ventajas de una instrucción académica, su amor al estudio y el hábito de reflexionar cuidadosamente, junto con su agudo criterio, hacían de él un hombre de sano juicio y de vasta comprensión. Su carácter moral era irreprochable y gozaba de envidiable reputación, siendo generalmente estimado por su integridad, su frugalidad y su benevolencia. Mientras crecía en un hogar con influencias cristianas, Guillermo Miller decidió cuando era joven que las Escrituras eran demasiado difíciles de entender, por lo que decidió seguir la influencia de sus amigos y se convirtió en un deísta. El deísmo era un movimiento filosófico popular en ese momento, basado únicamente en el pensamiento racional sin depender de la revelación de Dios contenida en la Biblia. Si bien los deístas afirmaron creer en la existencia de Dios, rechazaron la idea de que Él tuviera alguna participación en el universo después de crearlo. Guillermo Miller siguió siendo deísta durante unos 12 años. Pero a la edad de 34 años, el Espíritu Santo tocó su corazón. Al darse cuenta de que no tenía ninguna garantía de felicidad más allá de la tumba, Miller luchó con sus propios pensamientos durante varios meses. Más tarde escribió: cuanto más discurría, tanto más lejos estaba de la demostración. Cuanto más pensaba, tanto más divergente eran las conclusiones a que llegaba. Traté de no pensar más, pero ya no era dueño de mis pensamientos. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía ni dónde ni cómo encontrar lo correcto y justo. Gemía, pero lo hacía sin esperanza. El pobre Guillermo continuó en este estado terrible hasta que, de pronto, escribió: el carácter de un Salvador se grabó hondamente en mi espíritu. Me pareció que bien podía existir un ser tan bueno y compasivo que expiara nuestras transgresiones. Sentí inmediatamente cuán amable había de ser este alguien. Y me imaginé que podría yo echarme en sus brazos y confiar en su misericordia. Miller anheló encontrar un ser así y decidió recurrir a la Biblia, aun cuando anteriormente la había visto como un libro sin inspiración. Discerní que la Biblia presentaba precisamente a un Salvador como el que yo necesitaba, escribió, pero no veía cómo un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Me vi obligado a admitir que las Sagradas Escrituras debían ser una revelación de Dios.
llegaron a ser mi deleite y encontré en Jesús a un amigo. Las Escrituras, escribió Miller, que antes eran oscuras y contradictorias, se volvieron entonces antorcha a mis pies y luz a mi senda. Mi espíritu obtuvo calma y satisfacción. Encontré que el Señor Dios era una roca en medio del océano de la vida. Mientras Miller profesó públicamente su fe en la religión que una vez había despreciado, sus antiguos amigos se volvieron rápidamente hacia él utilizando los mismos argumentos que había declarado para refutar la autoridad divina de las Escrituras. Aunque Miller no estaba preparado para responderles de inmediato, dijo que si la Biblia es una revelación de Dios, debía ser consecuentemente consigo misma y que habiendo sido dada para instrucción del hombre, debía estar adaptada a su inteligencia. Resolvió estudiar las Sagradas Escrituras por su cuenta y averiguar si toda contradicción aparente no podía armonizarse. Guillermo Miller decidió estudiar la Biblia en serio. Permitir que las Escrituras hablaran por sí mismas. Dejó de lado todas sus opiniones preconcebidas y no usó ningún comentario. En su lugar, decidió estudiar la palabra de Dios comparando escritura, con la ayuda de referencias marginales en su Biblia y una concordancia. Adelantó de manera regular y metódica, comenzando con Génesis, leyendo verso a verso. No fue más rápido de lo que pudo entender. Cuando se encontró con un texto que no parecía claro, usando su concordancia, lo comparó con cualquier otro pasaje de las Escrituras que trataba el tema, hasta que el mensaje entró en plena armonía. Luego pasó al siguiente verso. Dios bendijo a Guillermo Miller. Leemos que a medida que estudiaba y oraba fervorosamente para que Dios le alumbrara, lo que antes le había parecido oscuro se le aclaraba. Experimentaba la verdad de las palabras del salmista. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En nuestro próximo video continuaremos siguiendo a Guillermo Miller en su estudio y veremos qué cosas increíbles Dios reveló a este humilde hombre a través de las Escrituras y cómo usó a Miller para proclamar al mundo que su venida estaba cerca. Les invito a orar conmigo ahora mismo. Padre en el cielo, gracias por las Escrituras. Gracias porque nos guiarás a cada uno mientras estudiamos las Escrituras, al igual que lo hiciste con Guillermo Miller y muchos otros, personas que en dedicación buscaban aprender la verdad y entender de qué se trataba tu palabra de una manera práctica. Bendice a cada uno de nosotros mientras estudiamos la palabra de Dios, mientras la leemos, mientras tomamos en nuestras vidas lo que luego podemos compartir con otros, proclamando que Jesús nos ama con un amor eterno y que Jesús vendrá pronto. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Queremos agradecer al pastor Ted Wilson por el mensaje presentado. Y ahora vamos a escuchar los hermanos de la verdad ilustrada. Con este mismo capítulo en la segunda parte. Guillermo Miller dijo: otra clase de evidencia que afectó vitalmente mi mente fue la cronología de las Escrituras. Encontré que los eventos predichos que se habían cumplido en lo pasado
a menudo ocurrieron dentro de un tiempo determinado, los 120 años hasta el diluvio, los 7 días que debían precederlo, con la predicción de 40 días de lluvia, los 400 años de la estadía de la simiente de Abraham, los 3 días de los sueños del copero y del panadero, los 7 años de Faraón, los 40 años en el desierto, los 3 años y medio de hambre, los 70 años de cautiverio, los 7 tiempos de Nabucodonosor, y las 7 semanas, 62 semanas y una semana, que sumaban 70 semanas determinadas para los judíos. Todos los acontecimientos limitados por esos periodos de tiempo fueron de repente simplemente una cuestión profética y se cumplieron de acuerdo con las predicciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que, según su modo de entenderlos, se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados que Dios había revelado a sus siervos. Moisés dice: «Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre». Y el Señor declara por el profeta Amós que Él no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que los estudiantes de la palabra de Dios pueden confiadamente esperar encontrar indicado claramente en las Escrituras, de verdad, el evento más estupendo que se realizará en la historia humana. Miller dice: «Estando completamente convencido de que toda escritura divinamente inspirada es útil, no puedo menos que considerar las partes cronológicas de la Biblia como pertenecientes a la palabra de Dios y tan acreedoras de nuestra seria consideración como cualquier otra parte de las Escrituras». Pensé, por consiguiente, que al tratar de comprender lo que Dios, en su misericordia, había juzgado convenientemente revelarlos, yo no tenía derecho a pasar por alto los períodos proféticos. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo de la segunda venida era la de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Miller aprendió que un día en la profecía simbólica representa un año, y vio que el periodo de 2300 días proféticos, o años literales, se extendería más allá del fin de la dispensación judaica, y que por consiguiente no podría referirse al santuario de esa dispensación. Miller aceptaba la creencia de que durante la era cristiana la tierra es el santuario, y por tanto dedujo que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra con fuego en la segunda venida de Cristo. Llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el preciso punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. Así quedaría revelado el tiempo cuando la maldición sería removida de la tierra, la muerte sería destruida y se daría galardón a los siervos de Dios, y el tiempo en que serían destruidos los que destruyen la tierra. Miller siguió escudriñando las profecías, dedicando noches y días enteros al estudio. En el capítulo 9 de Daniel no pudo encontrar algún indicio para el punto de partida de los 2300 días. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar más y el ángel Gabriel lo dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerzas y estuvo enfermo algunos días. Dice: «Estaba asombrado de la visión, mas no hubo quien la explicase. Sin embargo, Dios había mandado a su mensajero: haz que éste entienda la visión». En obediencia a esa orden, el ángel poco tiempo después volvió a Daniel y le dijo: «Ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia de la visión». Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, al reanudar su explicación, se espacia en la cuestión del tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El ángel había sido enviado a Daniel con el propósito expreso de que le explicara el punto que había fallado en entender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado.
Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente cortadas de. El ángel declara que las 70 semanas, que representan 490 años, debían ser cortadas de por pertenecer especialmente a los judíos. Pero, ¿de dónde fueron cortadas? Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron cortadas las 70 semanas. Por tanto, las 70 semanas deben formar parte de los 2300 días, y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan de la salida del edicto para reedificar Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de ese edicto, entonces queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Al tomar ese año como tiempo cuando el decreto fue completado, como fecha de la orden, se vio que se había cumplido cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas o 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Al partir de esta fecha, los 483 años se extienden hasta el otoño del año 27 después de Cristo. Entonces fue cuando se cumplió esta profecía. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan el Bautista y recibió la unción del Espíritu Santo. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última semana de las 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese tiempo, que se extendió del año 27 al año 34 después de Cristo, Cristo, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y las oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como lo vimos, en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judío, la nación selló su rechazo del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los seguidores de Cristo. Entonces, el mensaje de salvación, ya no más limitado al pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, predicaban la palabra por donde quiera que iban, para llevar las alegres nuevas lejos a los gentiles. Hasta aquí, cada uno de los detalles de la profecía se ha cumplido de una manera sorprendente, y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C., y su fin en el año 34 después de Cristo. Al partir de esta fecha, no es difícil encontrar el final de los 2300 días. Las 70 semanas, 490 días, cortadas de los 2300 días, dejan 1810 días. Concluidos los 490 días, quedarían aún por cumplirse los 1810 días. Al contar desde el año 34 después de Cristo, los 1810 años llegan al año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al final de ese gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía universalmente que se verificaría en la segunda venida de Cristo, quedó establecida definitivamente. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.
Estamos muy agradecidos con los ministerios que hacen posible este segmento, el tema central. La invitación es para que se quede con nosotros mañana, cuando tendremos un resumen de todo lo visto durante la semana e iniciaremos la siguiente parte para trabajar en el capítulo, para concluir el capítulo 19, una profecía significativa, y estudiar durante la próxima semana, empezar a estudiar durante la próxima semana el capítulo 20. Amigos, ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, estudiando el tema central en la serie Feliz para Siempre, cuyo título es El conflicto de los siglos. Un capítulo a la vez. Un capítulo a la vez, hasta terminar los 43 capítulos que tiene Dios. Un capítulo a la vez. Quédate con nosotros y comparte con otros las bendiciones que recibes en este programa. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno. Vamos a ver. Amado Dios que estás en el cielo, con este programa, Señor, terminamos la presentación de hoy. Oramos, buen Dios, para que podamos seguir dándote la gloria cada mañana mediante la serie Feliz para Siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, le invitamos que se una con nosotros a la programación de las distintas iglesias virtuales, las distintas programaciones virtuales que se están realizando en las distintas iglesias alrededor del mundo. Nosotros nos vamos a conectar en unos momentos con una de ellas. Bendiciones.